Pero hoy yo quiero titular este mensaje cuidando la llenura del Espíritu Santo, cuidando la llenura del Espíritu Santo. Hace 8 días hablábamos, no me acuerdo si fue hace 8 o hace 15, que cuando el fuego no se mantiene encendido, el fuego no se mantiene avivado, el fuego tiende a apagarse, porque es muy fácil que ese fuego se apague. Por eso es una constante que tú y yo como hijos de Dios estemos llenando ese fuego, ese fuego con leña, para que esa llama nunca se apague. Y yo quiero empezar con lo siguiente, hermano, hermana, cuando tú y yo aprendemos, escucha esto, a permanecer en Cristo, por consecuencia tu vida será llena del Espíritu Santo. Pero cuando te separas de Cristo, tu vida será un desastre. Cuando tú permaneces en Cristo, creo que dice que hay problemas, hay situaciones para los hijos de Dios siempre. Esta carrera es difícil, esta carrera tiene obstáculos, esta carrera no es color de rosa, esta carrera siempre va a tener cualquier tipo de circunstancias difíciles y adversas. Pero cuando tú te permaneces en Cristo y tú te tomas de su mano, cuando tú permaneces en Él, la carrera va a ser más ligera. Y yo quiero hablar hoy sobre un personaje de la Biblia. ¿Cuántos conocen al rey Saúl? El primer rey que tuvo Israel, el rey Saúl. Este rey, cuando estuvo, permaneció lleno del Espíritu Santo, permaneció en lo que Dios le decía. Este rey hizo muchas cosas, pero cuando se separó de la presencia de Dios, también cometió errores garrafales. Yo te pregunto hoy, ¿tu vida cómo está? Permanece en Cristo a pesar de que has tenido problemas, enfermedades, que has pasado por un desierto, o tu vida se ha enfriado, tu vida se ha soltado de Cristo y ahorita estás pasando por un desierto, y hoy es tiempo de llenarte con el Espíritu Santo. Amén. Primera de Samuel 10 del 5 al 6. Vamos a hablar de Saúl. Dos contrastes: su vida llena del Espíritu Santo cuando es ungido como rey, cuando hace prodigios en el pueblo de Israel, y cuando se aleja. Primera de Samuel 10, 5 al 6. ¿Ya lo tenemos ahí? Lo voy a leer en la versión NTV. Primera de Samuel 10 del 5 al 6. Y dice así: cuando llegues a Gibea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que desciende del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta y una lira, y estarán profetizando. En ese momento, escucha, ve, el Espíritu Santo del Señor vendrá poderosamente sobre ti. Ahí le está diciendo el profeta Saúl lo que iba a pasar. Y profetizarás con ellos, serás transformado en una persona diferente. Ya lo habíamos hablado, cuando la llenura del Espíritu Santo viene a tu vida, el Espíritu Santo dice que Él te llena, que Él te toca y empiezas a transformar. Yo lo quiero hablar cuando tú y yo aceptamos a Cristo como Salvador. Teológicamente se habla que nosotros tenemos una regeneración en el Espíritu. Nosotros somos renovados, transformados. Nuestra vida es cambiada, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando Él viene, aceptamos a Cristo, ya lo habíamos hablado, Él nos toca, Él nos sella, y Él empieza a hacer una regeneración, una transformación en nuestra vida. Y ahí dice en los versos finales: serás transformado en una persona diferente. ¿Sabes que el contexto de esta palabra Saúl salió a buscar unas burras de su padre, pero eso solo era un pretexto para que el Espíritu Santo lo llenara y equipara para ser el primer rey de Israel? ¿Sabes que hay veces que el Espíritu Santo se va a mover en tu vida de una manera que ni tú imaginas? A lo mejor tú estás en este lugar, a lo mejor tú estás en tu casa, a lo mejor tú te estás bañando y de repente vas a sentir como el Espíritu Santo empieza a tocarte, empieza a transformarte. A lo mejor estás cantando una alabanza de gloria en gloria y estás bañándote y ahí se te salen los gallitos y todo porque no eres buen cantante, pero en eso el Espíritu Santo te toca y Él te transforma.
que fue lo que hizo con Saúl. Después de que Saúl es lleno del Espíritu Santo, el profeta Samuel le advierte que profetizaría, o sea, vendrían dones sobre él, pero lo más importante que le dice: serás transformado en una persona diferente. ¿Cuántos el día de hoy han sido tocados, transformados por el Espíritu Santo? ¿Cuántos podemos levantar nuestras manos? Cuando tú y yo recibimos a Cristo, lo que yo hablaba, ya lo hemos hablado, somos sellados por el Espíritu Santo. Teológicamente a este acontecimiento se le llama la regeneración o nacer de nuevo en el Espíritu. Después de esto viene la llenura del Espíritu Santo y después la renovación de nuestra mente, y esto hace que nosotros seamos transformados. Dile al que tienes a un lado: debemos ser transformados. Pero para que eso pase, para que en nuestra vida haya una transformación de ser el hombre gruñón, el hombre que tomaba, el hombre que le golpeaba a su esposa, debemos de tener una colaboración con el Espíritu Santo. Tu vida no va a cambiar solo. Yo quiero poner un ejemplo, a lo mejor muy burdo, a lo mejor muy fácil. ¿Cuántos de nosotros, trabajan en la construcción o en algo donde su ropa se pueda llenar de grasa o llenar de mugre? Cuando tú vas a tu casa, lo que tienes que hacer es meterte a bañar y lavar esa ropa. Pero, ¿qué pasaría si tú llegas de trabajar todo lleno de grasa, todo harapiento, te metes y dejas que el agua solamente caiga sobre tu cuerpo? ¿Algo va a pasar con esa ropa o se va a quedar igual llena de grasa? Solamente estás dejando que el agua caiga, que el agua caiga. No pasa nada. Debe de haber una colaboración con el zacate, con el jabón, meterle duro ahí y esa grasa se empieza a ir. Y es lo que pasa. Cuando no hay una colaboración con el Espíritu Santo, tú puedes venir a esta iglesia, escuchar los mensajes, el río de Dios se puede estar moviendo en este lugar, la agua del Espíritu empieza a fluir, tú la sientes y todo, pero si no hay una colaboración, tu vida puede ser la misma. Y tú puedes seguir siendo el mismo infiel, puedes seguir siendo el mismo gruñón, la misma persona que se molesta, porque no hay una colaboración con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo colabora en nuestra vida y nosotros colaboramos con Él, somos transformados. Amén. Primera de Samuel 17. Ahí seguimos, nos vamos a quedar en Primera de Samuel 10, porque ahí vamos a seguir. Dice: después de que sucedan estas señales, haz los que debe hacerse, porque Dios estará contigo. ¿Quién estará con él? ¿Sabes que cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos unge, el favor de Dios viene a nuestros corazones? Cuando el Espíritu Santo viene y Él nos unge, nos llena, nos transforma, favor de Dios, puertas empiezan a abrir, trabajos, negocios, nuestros hijos empiezan a ser transformados, nosotros empezamos a ver milagros, prodigios y maravillas. ¿Por qué? Porque la llenura o el toque del Espíritu Santo hace que puertas se abran a tu vida. ¿Y cuántos quieren el día de hoy eso? Pero hoy necesitamos esa llenura, esa transformación, porque el favor de Dios quiere posarse sobre cada uno de nosotros. Amén. Cuando Saúl fue lleno del Espíritu Santo, pasaron dos cosas. Una, ya hablamos, fue transformado, y dos, sería activada en su vida una vida de favores. O sea, maldiciones serían rotas de su vida, bendiciones se manifestarían a favor de él. Y hoy el Espíritu Santo quiere romper maldiciones que vienes arrastrando, maldiciones de pecados, a lo mejor sexuales, de pecados o ataduras a la droga, al alcohol, que te mantiene estático, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Tu vida es transformada, pero también esas maldiciones ya no tocan tu casa ni tu familia. ¿Y cuántos dicen hoy yo quiero romper con ese espíritu de cáncer? Mi tatarabuelo murió de cáncer, mi abuelo, mi padre, ¿y qué me espera? Hoy el Espíritu Santo quiere romperlas en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Samuel 19, vamos adelante. Dice: mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón, y todas las señales de Samuel se cumplieron ese día. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, Dios te da un nuevo corazón. Y lo que no podíamos cambiar con voluntad propia, por medio del Espíritu Santo lo podemos hacer. Yo también quiero decirte esto:
Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, lo que no podíamos cambiar con voluntad propia, porque muchas veces decíamos, hoy voy a dejar de tomar, ahora sí voy a, y pasaba una semana y seguías igual, y 2 meses, hoy. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, Él hace que esas cosas que eran imposibles, dice la palabra de Dios, que para Dios que es todo, ¿qué? Posible. Al que cree le es que le es posible. Ahora vemos Primera de Samuel 11, 4 al 9. Si estamos viendo cómo Samuel le profetizó a Saúl y todo eso empieza a cumplirse. Primera de Samuel 11 del 4 al 9, solo es a la vuelta. En la NTV dice, cuando los mensajeros llegaron a Gibea de Saúl y le contaron al pueblo acerca de su aprieto, todos se echaron a llorar. Saúl había estado arando un campo con sus bueyes, y cuando regresó a la ciudad preguntó, ¿qué les pasa? ¿Por qué están llorando? Así que le contaron del mensaje de Jabes. Entonces el espíritu de quién? De Dios vino con poder sobre Saúl y se enojó mucho. Así que tomó 2 bueyes, los cortó en pedazos y envió mensajeros para que los llevaran por todo Israel con el siguiente mensaje: esto es lo que pasará a los bueyes del que se niegue a seguir a Saúl y a Samuel a la batalla. Entonces el Señor se hizo que la gente tuviera miedo del enojo de Saúl. Por lo tanto, todos salieron a la guerra como un solo hombre. Cuando Saúl los movilizó en Besec, se dio cuenta de que había 300,000 hombres de Israel y 30,000 de Judá. Entonces Saúl envió a los mensajeros de regreso a Jabes de Galat para decir: los rescataremos mañana antes del mediodía. Cuando llegó el mensaje, hubo gran alegría en toda la ciudad. Y yo quiero enfatizar en este mensaje. ¿Por qué? Porque dice que había otros pueblos que querían atacar y que amedrentaban al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel vivía atemorizado. Pero Saúl, un joven que había sido lleno del Espíritu Santo, dice: ¿por qué se amedrentan? ¿Por qué tienen miedo a lo que va a pasar si el Espíritu Santo está con nosotros? Y dice que él se levantó y ya todo lo que leímos, porque cuando somos llenos del Espíritu Santo nos convertimos, escucha esto, en un recurso para arrancar la tristeza de otros. Entramos en un propósito y somos de bendición a otros. Saúl liberó de la cobardía a todo un pueblo. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú puedes ir y hablar a otras personas y quitarle todo el miedo, el temor. En este tiempo de pandemia necesitamos hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo, que aunque haya enfermedad, ellos se levanten y digan: no tengas miedo, porque el Señor está conmigo y el Señor nos va a guardar. Y nada malo nos va a pasar, porque estamos cubiertos con la sangre del Cordero, porque mi vida, mi casa, tu familia, tú estás cubierta con Él. Necesitamos levantar gente que quite temor de esta sociedad. Eso fue lo que hizo Saúl. Él se levantó lleno del Espíritu Santo y contagió a los demás. Seguimos leyendo ahora en Primera de Samuel 13, 8 al 9. Durante 7 días Saúl esperó allí según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráigame la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Yo quiero decirte algo, ahí vamos a entrar. Ya se empieza el declive de Saúl. Ahí ya Saúl ya era rey de Israel, y él empieza a caminar o a hacer las cosas como a él le parecía. Yo quiero decirte algo: cuando tú desobedeces una instrucción que Dios te ha dado, tu vida empieza a caer. Saúl se apresuró y desobedeció, hizo algo que no le correspondía. ¿Por qué? Porque dice que él estaba la batalla, que estaba la pelea, y que el profeta Samuel no venía. Y dice que él entonces le dijo: tráiganme las ofrendas, vamos a ofrecer aquí sacrificios. Los únicos encargados para ofrecer sacrificios eran los sacerdotes. Pero él desobedeció, y él, por apresurarse, por ser desobediente, quemó algunas ofrendas que no le correspondían.
Cuando tú y yo dejamos de tener esa comunión con el Espíritu Santo, somos desobedientes, somos personas que ya no nos importa lo que nos dicte el Espíritu Santo, sino lo que nos dicte nuestra carne. Nos movemos como nosotros queremos, hacemos las cosas como a nosotros nos parece, y el favor de Dios empieza a alejarse sobre tu vida. Y el favor de Dios empieza a alejarse sobre ti. ¿Por qué? Porque no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Hoy yo te pregunto, si tú sientes tu vida seca, vacía, triste, si te sientes alejado, hoy es tiempo de volver a reencontrarnos con la presencia de Dios. Hoy es tiempo de decirle: Señor, déjame escuchar una vez más tu voz. Ya no quiero vivir en esa opresión, en esa ansiedad, en esa tristeza. Ahorita vamos a ver varios aspectos que Saúl tuvo por haber alejado de la presencia de Dios. Puedes abrir también ahí en Primera de Samuel 13, 10 al 14. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó: ¿qué has hecho? Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, que los filisteos ya están en Migmas, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he podido ayudar al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tontería!, exclamó Saúl. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Ya ves por qué el reinado de Saúl no fue para siempre, pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. ¿Sabes qué? Quiero decirte algo. Un acto de desobediencia apresurado puede traer maldición a tu vida. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tienes ideas, sueños, Él te dirige, tenemos propósitos y somos inteligentes en saber cuándo y cómo hacer tales cosas, porque Él nos guía y somos pacientes. Él se apresuró, Él tuvo miedo, porque ya no escuchaba la voz del Espíritu Santo. Hoy yo quiero hablarte qué tan importante es que tú y yo seamos obedientes a la voz del Espíritu Santo. Qué tan importante es que nosotros nos dejemos guiar por Él. Yo lo decía y les platicaba este testimonio. Mi mamá era una mujer que conocía tan bien al Espíritu Santo que aún el Espíritu Santo le decía: compra esto, ve a aquel lugar, allá vas a encontrar ofertas, y ella lo obedecía. Y yo veía cómo las cosas le salían bien. Cuando tú te apresuras a desobedecer lo que Dios te ha dicho, a veces queremos ayudarle a Dios. El Señor te dice: no andes con ese joven, no te conviene. No, pues es que ya se me están quemando las habas y que no sé qué. Y te casas con él y años después te divorcias, vives una vida de golpes, una vida, ¿por qué? Porque quieres ayudarle al Señor. Debemos de aprender a obedecer. Hoy dile al que tienes a un lado: tienes que aprender a obedecer la voz del Espíritu Santo. Seamos pacientes. ¿Y cuántos de nosotros, sinceramente, a veces no le queremos ayudar al Señor? Y le decimos: Señor, pues es que no tengo trabajo, déjame, hago algo deshonesto y ya con eso voy a tener lanita. A veces queremos ayudar al Señor, pero debemos de ser pacientes. Primera de Samuel 15, 18 al 23. Envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas. Ahí lo mandó el Señor a hacer una misión, a destruir a este pueblo de Amalec, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar el botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó, traje al rey de Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificar al Señor, tu Dios, en Gilgal. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas, sacrificios, o que obedezcas a su voz?
Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad, tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Hoy quiero decirte algo. Obedecer al Señor a medias no es obediencia, sino desobediencia. Obedecer al Señor a medias no es obediencia, sino es desobediencia. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dado instrucciones claras? Saúl, Dios le dijo, ve y mata al pueblo de Amalek, pero mata a todos, ovejas, niños, al rey, a todos. Y él que hizo, dijo, bueno, pues yo me traje unas ovejitas, dejé al rey. Eso no es obedecer a medias al Señor, es desobediencia. Yo te pregunto, ¿de verdad somos obedientes a lo que Dios nos dice? O muchas veces desobedecemos porque ya no estamos pegados al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se ha alejado. Por eso es tan importante que tú y yo nos mantengamos conectados a la presencia de Dios día y noche, nos mantengamos activos con el Espíritu Santo. Yo lo decía, es como si tú tuvieras una máquina de correr ahí en tu casa y la usas una semana, te va a dar resultado, pero si sigues comiendo y haciendo lo que tú quieres y no usas esa máquina se va a echar a perder y no vas a tener los resultados. Iglesia, es importante que día a día nos mantengamos llenos del poder de Dios, porque si no nuestra vida puede ser destruida. El enemigo, dice la palabra de Dios, Juan 10:10, él ha venido a hurtar, a matar y a destruir, pero también dice la palabra, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. ¿Cómo quieres vivir tu vida destruida a causa de la desobediencia, a causa de no tener esa intimidad con Él? ¿O quieres tener una vida llena de abundancia? Que cada proyecto que tú emprendas, como al principio lo hacía Saúl, sea prosperado. Que cada negocio que tú emprendas sea prosperado. Que cada cosa que tú hagas, el Señor y el favor de Él estén sobre tu vida. ¿O quieres vivir una vida en fracaso? Es tan importante que día a día nos mantengamos llenos y en comunión con el Espíritu Santo. Sabes, en esta parte que leímos, Saúl empieza a hacer las cosas como a él le parecen y no como al Señor le manda. Deja de tener la relación con el Espíritu Santo, empieza a vivir separado de él. Sabes, escucha esto, una vida en desobediencia es cuando tú llevas una vida divorciada e independiente a la palabra de Dios. Porque cuando leemos la palabra de Dios, renovamos nuestra mente, nuestros pensamientos están sujetos y el diablo no tiene autoridad. Vivimos una vida como la de Jesús. También es tan importante, iglesia, que tú y yo nos mantengamos pegados a la palabra de Dios. El día de ayer yo hablaba con una hermana que me decía, pastor, me siento así y asado. Y yo le decía, hermana, ¿cuánto tiempo usted invierte en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo usted? No, pues casi no. Ahí está, porque es que se siente así. ¿Cuánto tiempo es que usted ora y tiene esa comunión con el Espíritu Santo? No, pues me cuesta. Entonces, ¿por qué nos quejamos? Decimos, Señor, ¿por qué vivo en esta ansiedad, en esta depresión? Todo me parece mal. Voy a la iglesia y veo al pastor y ya veo que está haciendo las cosas de la manera que él quiere. Voy y veo a mi hermano que está en el contacto y ni me saludó, ni me dio gel, y me hacen traer el cubrebocas. Vemos todo mal. Porque el Espíritu Santo ya no está en nosotros, porque no estamos sujetos a la palabra de Dios, porque el enemigo dice que viene y toma nuestra mente y empieza a decirnos, mira, este hermano ya no te quiere, la iglesia ya nada más se preocupa por no sé qué, por el otro, y él empieza a traer dardos. Esa es la manera como él actúa, trae dardos a tu mente que hace que tú quieras dar marcha atrás. Pero hoy el Señor está aquí y hoy el Señor te dice, yo quiero volver a tener esa relación contigo. Por eso es tan importante que tengamos una comunión con la palabra, porque dice que la palabra nos renueva, la palabra empieza a traer ese ungüento fresco en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Hoy dile al que tienes a un lado, mantén tu vida pegada a la palabra de Dios. Cuando no leemos la palabra de Dios, nos convertimos en gobernantes de nuestro propio destino. Cuando no vivimos pegados a la palabra de Dios, nosotros somos los que queremos gobernar nuestro destino. Pero ¿cuántos sabemos que el que nosotros gobernemos nuestro propio destino no nos conviene?
Porque cuando tú has hecho las cosas como tú quieres, te han salido mal. Lo hablábamos ese rato. A veces decíamos, ya ahora sí voy a dejar de tomar, de drogarme, voy a dejar. Y no podías, porque necesitamos la palabra de Dios. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Ya vamos a terminar. Saúl fue lleno del Espíritu Santo, pero descuidó la llenura. Comenzó a hacer actos independientes del Espíritu Santo. Y yo pregunto, ¿hoy tu vida está pegada al Espíritu Santo? ¿Hoy o estás actuando independientemente a lo que el Espíritu Santo quiere? Y decíamos, veíamos en esta cita que leímos, desobediencia es igual a hechicería. Hechicería es igual a brujería, y todo esto impide que la obra de nuestro Dios haga cambios en nuestras vidas. Así que si tú eres desobediente, no te preguntes por qué las cosas no están saliendo como tú quieres. Primera de Samuel 16, 1 al 2. Vamos a terminar. ¿Me puedes ayudar con el pad, por favor? Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como el rey de Israel. Así que llena tu frasco con un aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Pero Samuel le preguntó: ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva contigo una novilla, le contestó el Señor, y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Sabes que cuando perdemos la llenura del Espíritu Santo, comenzamos a también a perder el respeto a los demás, porque ahí dice Samuel que él tenía un miedo de ir a ungir a David a la casa de Isaí, porque dice: si se entera Saúl me va a matar. Ahí vemos cómo Saúl ya vivía alejado de la presencia de Dios. Y a veces yo quiero decirte algo, porque a veces cuando alguien en este lugar recibe honra, cuando alguien en este lugar es promovido, a veces nuestro corazón se enoja y dice: pero ¿por qué él? Y yo te pregunto, si tú has pensado eso, es porque has vivido una vida alejada del Espíritu Santo. Si tú dices: pero ¿por qué él y yo no? ¿Por qué dices, por qué él lo pusieron de encargado? ¿Por qué él está haciendo estas cosas y yo no? Porque hay algo en tu corazón, así como Saúl tenía esa envidia. Hay algo en tu corazón que tiene que ser restaurado por el Espíritu Santo. Y hoy es tiempo, iglesia, de que nosotros vivamos una vida tan pegada al Espíritu Santo, que Él pueda transformarnos, cambiarnos, limpiarnos, que Él pueda hacer la obra en nuestra casa. Yo quiero ver esta iglesia y a cada uno de ustedes restaurados, transformados, cumplir los propósitos de Dios. Yo veo aquí hay tantos jóvenes que tienen tantos dones, talentos, que tienen un ministerio tan poderoso, pero se han alejado de Dios, se han alejado del Espíritu Santo, y su vida va en declive. Y cada vez dicen: pero no puedo salir adelante. Pero ¿cuánto tiempo oras, joven? ¿Cuánto tiempo lees la palabra? Me siento triste, me siento mal. ¿Cuánto tiempo estás pegado al Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo vives conectado con Él? ¿Por qué hoy tu vida está así? ¿Por qué dices: es que yo ya me siento en ansiedad, en depresión, en enojo, toda la gente me cae mal? ¿Por qué? Porque no has vivido pegado a Él, no has dejado que Él te transforme, no has dejado que Él fluya, que su Santo Espíritu empiece a cambiarte, que Él empiece a meter su mano en tu vida y empiece a arrancar todo pecado, toda inmundicia, todo lo que no sirve, y que Él sea el centro, y que Él crezca y que nosotros menguemos. Es bien importante, iglesia, porque si no, tu propósito se va a destruir. Y así Dios te haya dicho aquí en este lugar, como a Saúl te haya dicho: tú vas a ser el rey, tú vas a ser pastor, tú vas a ser... Eso no se va a cumplir porque tú te has alejado de Él. Aquí hay muchos que Dios les ha dicho: yo te veo como pastor, pero ¿cómo está tu vida ahorita? Porque te has alejado de Él. Aquí Dios les ha dicho: muchos van a ser evangelistas, maestros, tantas cosas. ¿Dónde está ese propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Dónde está ese fuego que estaba ardiendo? Que tú venías y decías: Señor, lléname. Y que diario decías: voy a leer la palabra, diario voy a buscarlo. Ya como Saúl se te ha olvidado, y aún hasta tienes odio y rencor contra tu hermano que está progresando. Y dices: pero ¿por qué él? Si él ni sabe, no ha estudiado teología, si él ni sabe leer, si él ni sabe el otro. Como Saúl tenemos envidia porque nuestro corazón ha estado lleno de pecado.
Por eso es tan importante, iglesia, una conexión divina con el Espíritu Santo. Yo es lo que te quiero enseñar, iglesia. Si tu vida se aleja del Espíritu Santo, no va a progresar, porque sin Él nada somos. Todo lo que somos proviene por Él, de Él, por Él y para Él. Todo es de Él, por Él y para Él. Si tú no tienes el Espíritu Santo, ¿de qué vale? ¿De qué vale que tus manos sean las mejores cocinando? ¿De qué vale que tú seas el mejor cantando, tocando, predicando? ¿De qué vale? ¿De qué vale si el Espíritu Santo no es el centro? Así como Saúl era un gran siervo de Dios, tenía un potencial, era el rey de Israel, él podría conquistar reinos, pero el Espíritu Santo se alejó y de nada le sirvió, porque al final de cuentas el Señor dijo: yo voy a elegir a otro conforme a mi corazón, porque sabes que Dios, dice la palabra de Dios, que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque a veces nos podemos sentir capaces, pero si el Espíritu Santo no es el motor, de nada sirve tu talento. Es un talento desperdiciado, de nada sirve, porque Él solamente busca personas conforme a su corazón. Yo quiero ser honesto. Muchas veces a mí me han criticado y me han dicho: ¿por qué este pastor chaparrito, gordito, chistoso está haciendo lo que hace? Porque yo le digo: Señor, que mi corazón sea conforme al tuyo. Señor, ayúdame a caminar como tú quieres, que tu fuego no se apague de mí, que tu fuego no se aparte de mi vida. Le digo: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Y el Señor ve el corazón, porque no quiere personas perfectas, pero sí personas sinceras. Hoy el Señor quiere hacer la obra. Hoy el Señor quiere volver a encontrarse contigo. ¿Cuántos lo podemos decir? Aquí estoy, Señor. Así como David, un pastorcito que nadie daba nada por él, un pastorcito que a lo mejor era el rechazado por sus hermanos, porque a lo mejor dice la palabra, algunos teólogos, que a lo mejor era el hijo bastardo que lo tuvo fuera del matrimonio y no lo quería. Y a lo mejor tú eres como ese David, rechazado por la gente, rechazado, pero si tú tienes un corazón dispuesto y tú tienes la llenura del Espíritu Santo, Dios puede hacer cosas grandes. ¿Cuántos están dispuestos, iglesia? ¿Cuántos están dispuestos hoy? Ahí donde estás, cierra tus ojos un momento. Nos despedimos de los hermanos que están en la transmisión. Si me ayudan con un poco de paz.